Serie de lecturas La Riel Editore. Mauricio Lucio lee su propia traducción de Leggere Gramsci fra tradizione e futuro de Marcello Musté. Leyendo a Gramsci entre tradición y futuro. Artículo extraído del libro Gramsci ayer y hoy 2024. 1. De la filología a la interpretación. La filología sin adjetivos, como se suele usar para definirla en tanto conocimiento humanístico universal, es una disciplina cardinal en todas las civilizaciones que se fundan en la escritura, necesaria para establecer la integridad de los escritos, su difusión y alteración, y el comportamiento y la intención de sus autores. En una conferencia en la Universidad de Columbia en enero del 2000, ampliada y publicada varias veces los años siguientes, Edward Said hizo un elogio persuasivo de ella, que recuerda la noción sobre la filología viviente que Gramsci planteó en el cuaderno 7 y reelaboró en el cuaderno 11. Respecto a Gramsci, la investigación filológica adquiere un significado particular e incluso insólito, vinculándose directamente a la tarea de su interpretación y a las diferentes temporadas que marcaron su fortuna como autor. Las causas no son difíciles de entender. La empresa intelectual más importante de Gramsci, Los cuadernos de la cárcel, constituye un ejemplo singular de una obra totalmente póstuma, escrita en duras condiciones de encarcelamiento, entre múltiples dificultades físicas y psicológicas, con escasas indicaciones sobre los tiempos y sus modos de composición, y no destinada, como tal, a publicarse. Por distintas razones, incluso los escritos anteriores a su encarcelamiento plantean problemas filológicos importantes relacionados con la dificultad de atribuírseles con plena certeza su autoría. Por estas razones, y no como muchas veces se piensa, por una especie de furia desintegradora, todas las principales ediciones de Gramsci fueron guiadas por hipótesis filológicas y por el intento de reconstruir sus escritos en base a análisis cada vez más verosímiles y fundamentados. Después de algunas anticipaciones y del regreso a Italia de los manuscritos, las primeras ediciones einaudianas se publicaron, como se sabe, entre 1947, Las cartas de la cárcel, y 1951, Los cuadernos de la cárcel. Los 6 volúmenes temáticos de los cuadernos proyectados con la editorial Einaudi, después de un primer intento que se tuvo con la pequeña biblioteca de Carlo Bernari, respondían a las necesidades de una edición popular, accesible al mayor número posible de lectores. El escrúpulo filológico no faltó del todo, al margen de los recortes y omisiones comprensibles en la época, especialmente en la transcripción y el intento de respetar, en la medida de lo posible, los títulos de sección y otras indicaciones del autor. Sin embargo, el resultado, que reducía a una obra armónica y completa a las más de 2000 notas realizadas por Gramsci en 29 cuadernos, con la supresión de la distinción entre notas de primera y segunda redacción y de sus traducciones, así como la exclusión y publicación por separado de las notas sobre el americanismo, se asimilaba a la construcción de un libro que nunca existió, a la creación, por muy lúcida que fuese, de un texto que no era el reflejo como tal del manuscrito que debía corresponderle. Durante casi 30 años, la imagen de Gramsci quedó en manos de esta edición popular, según la definición de Fabrizio Onofri, siendo introducida, después de la ruptura histórica de 1947, en un ambiente cultural menos apto para ser comprendida. A pesar de las orientaciones de Togliatti y la publicación de obras no carentes de ingenio, entre las que merecen ser recordadas las de Nicola Matteucci y Vezio Crisafulli de 1951, la edición temática no produjo resultados memorables en términos de interpretación. Por un lado, después de la simpatía que provocaron las cartas desde la cárcel, culminada en la obtención del premio Viareggio, con la reseña de Croce y las diversas intervenciones de Luigi Russo, Ranuccio Bianchi, Bandinelli y Gabriele Pepe, la cultura crociana eligió la línea de la confrontación, planteada no solo por los posteriores y ya incomprensibles artículos de Croce, sino también por los de Carlo Antoni y Rosario Romeo. Por otro lado, la misma cultura comunista atravesó un periodo de conflictos subterráneos, puesto de manifiesto por la sustitución de Emilio Sereni en lugar de Carlo Salinari
al frente de la Comisión Cultural en 1951, el fallido Encuentro Gramsciano de 1953 y las discusiones suscitadas en 1954 a raíz del escrito historiográfico de Arturo Colombi. Al igual que muchos otros asuntos de entonces, la orientación de los estudios gramscianos cambió significativamente después de los sucesos de 1956. A las nuevas líneas de lectura que acompañaron la publicación de los escritos precarcelarios, iniciada en 1954, Togliatti respondió con precisiones originales, desde su ponencia sobre la relación con el leninismo, con la que abrió el primer encuentro de estudios en 1958, y en 1961, poniendo coto a las tesis del consejismo recalcitrante en Gramsci, con la edición del escrito sobre la formación del grupo dirigente del Partido Comunista Italiano en 1923-24. Y sobre todo con la promoción de la nueva edición crítica de los Cuadernos de la Cárcel, iniciada por Valentino Gerratana en 1966 y publicada después de casi 10 años de trabajo en 1975. Nunca se insistirá lo suficiente respecto a los méritos de este emprendimiento, que proponía por primera vez una numeración de los cuadernos en base a una investigación cronológica. Reconstituía la distinción entre textos redactados en dos oportunidades, textos A, primera redacción, textos B, redacción única, y textos C, segunda redacción. Y construía un aparato crítico, el cuarto tomo, aún indispensable para un estudio serio de la obra. Considerada a distancia, la edición de Gerratana tuvo un destino peculiar. Como se observó, el periodo más creativo de los estudios gramscianos acompañó al trabajo de preparación de esta, en lugar de a sus resultados. Entre 1970 y 1975 aparecieron algunos de los trabajos más creativos, como los estudios, para citar solo algunos a modo de ejemplo, de Leonardo Paggi y Mario Alighiero Manacorda, las investigaciones de Franco de Felice, el ensayo sobre Togliatti de Giuseppe Vacca y los libros de Nicola Badaloni y Christine Bussy-Glusman. Luego de la publicación de la edición crítica, por esos años, parecía difundirse ese clima de crisis que se hará explícito a finales de la década. Ahora bien, incluso esa periodización merece algunas precisiones. La verdad es que el gran trabajo realizado por Gerratana abrió un terreno de investigación inédito, desconocido los 30 años anteriores, que comenzó a sedimentarse precisamente por entonces con contribuciones en gran medida fragmentarias pero de gran relieve. Sin embargo, la investigación filológica y cronológica desarrollada sobre los cuadernos planteaba el problema de mayores precisiones ulteriores respecto al fechado, donde aparecía imperfecto o muy dudoso, y de una reconstrucción más circunscrita de los tiempos de trabajo y de las diferentes fases en las que se articuló su escritura. Lograr determinar no solo el inicio de redacción de los cuadernos individuales y su estructura interna, sino también la sucesión de ideas y conceptos, el mapa a menudo transversal, como escribió Francioni, respecto al soporte material de sus cuadernos escolares. Significaba restituir una biografía intelectual a Gramsci, el sentido de una evolución hecha de continuidades y discontinuidades y, en consecuencia, una relación viva con su propio tiempo. Líneas de investigación que siempre divergieron, biografía, filosofía y política, comenzaban a unificarse, hasta hacer posible la lectura de las notas carcelarias en una relación intrínseca con las vicisitudes de su vida como prisionero y los grandes eventos de la historia. En una palabra, la profundización de la filología, o en el caso de los cuadernos de su cronología, se transformaba en fundamento de nueva interpretación, en la intersección entre biografía y escritos. Como es natural, esa edición crítica generó objeciones específicas, desde la fuente tipográfica en la que se representaron los textos A, un número de fuente menor, hasta la exclusión de los cuadernos de traducción, cuadernos A, B, C y D mayúscula. Desde las hipótesis sobre el inicio de redacción de cuadernos individuales, es decir, su numeración, hasta cuestiones más sustanciales que conciernen a la estructura de algunos cuadernos mixtos, como el cuaderno 4, y el orden interno de los cuadernos especiales 10 y 11, que son problemas decisivos para la edición de un texto que en ningún caso puede ser publicado en su forma archivística o material y donde el editor debe asumir necesariamente amplias responsabilidades.
Más allá de los aspectos técnicos relacionados con las fases de composición, es importante insistir en que la nueva temporada de investigaciones filológicas que el trabajo de Gerratana inició, aunque sin resolverlo o completarlo, marcó el inicio de un ciclo interpretativo que pronto se expandió a la lectura de los nodos fundamentales del pensamiento gramsciano. Limitándonos, aquí también, solo a algunas menciones, se debe recordar que las primeras investigaciones de Franco de Felice sobre el cuaderno 22 datan de 1972 y que poco después de la edición crítica comenzaron a aparecer estudios realizados según el criterio cronológico y biográfico de Giuseppe Vacca, Luisa Mangoni, Gianni Francioni y Michele Ciliberto. Estas y otras investigaciones innovadoras encontraron una expresión ordenada en el libro de Francioni, publicado en 1984, L'Officina Gramsciana, que no se limitaba, según el aspecto más conocido y citado de la obra, a repasar la historia y la estructura de los cuadernos, llegando a esquematizarla de manera útil en uno de sus apéndices, sino que entraba en el meollo de cuestiones teóricas relevantes, refutando las lecturas más populares de entonces, desde Norberto Bobbio hasta Perry Anderson, delineando, en la segunda parte del libro, una imagen determinada de la concepción de Gramsci en torno al concepto de hegemonía y su relación con la herencia soviética. Por tanto, el aspecto más importante del libro de Francioni no eran las críticas dirigidas a Gerratana, que más bien prefiguraban un trabajo por hacer, sino el vínculo entre la primera y la segunda parte del libro, es decir, entre una rigurosa investigación cronológica del manuscrito y las tesis teóricas que esta operación permite desarrollar precisamente. Así comenzó la múltiple actividad que culminará en el proyecto de la edición nacional de los escritos de Antonio Gramsci, resultado de un trabajo de exploración en los textos y manuscritos nunca antes realizado y expresión de una nueva generación de estudiosos que alrededor de las investigaciones de aquellos maestros, los mencionados anteriormente y otros, fueron madurando gradualmente. Para hacerse una idea de la importancia de esta labor, basta recordar la publicación integral, por primera vez, de los cuadernos de traducciones, los inéditos Apuntes de Lingüística de 1912-1913, 2 tomos del Epistolario, los escritos de 1917 y los primeros cuadernos misceláneos. Solo un adelanto en comparación con los tomos programados y en proceso de edición, que aclara el peso de la iniciativa destinada no solo a fijar en una gran edición la obra completa de Gramsci, sino a modificar su fisonomía. Lo que importa destacar es que la edición nacional no se limita a representar un esfuerzo filológico inédito, sino que es el confluir de un movimiento de estudios que desplazó algunos ejes interpretativos en una relación no casual con los insólitos acontecimientos de las últimas 3 décadas. Las investigaciones llevadas a cabo en Moscú, en los archivos de la Comintern, desde 1988, permitieron abordar aspectos desconocidos de la biografía de Gramsci, mientras que a lo largo de los años 90 surgieron documentos hoy indispensables, como la correspondencia entre Rafa y Tatiana, las cartas de Tatiana a sus familiares y la edición al cuidado de Chiara Daniele y Aldo Natoli de la correspondencia entre Gramsci y Tatiana. Son algunos ejemplos de la considerable ampliación de las fuentes disponibles, debida no al azar, porque como se dice, los documentos no se encuentran por sí solos, sino a una orientación precisa en la investigación que supo unir la obra de Gramsci a su biografía y al contexto histórico en que vivió. No es casual que las cuestiones más difíciles y controvertidas de la biografía de Gramsci, como la carta al Comité Central del Partido Ruso de octubre de 1926 y la carta de Ruggero Grieco de 1928, de la que aún no tenemos el original, finalmente hayan encontrado profundizaciones y explicaciones persuasivas e internas a la composición de los escritos carcelarios, y no a la inversa. Una argumentación similar debería hacerse en lo que se refiere al joven Gramsci, desde siempre centro de disputas interpretativas sobre la continuidad y o discontinuidad con los cuadernos, sobre lo cual, en 2011, Leonardo Rapone produjo un libro amplio y completo. El Instituto Gramsci tuvo el mérito de promover desde 1988, cuando Vacca asumió su dirección, esta nueva temporada de estudios, que llevó en 1990 al lanzamiento de la edición nacional bajo el alto auspicio de la Presidencia de la República y en 1991 a los primeros seminarios y reuniones del comité de expertos entonces constituido.
Las discusiones que tuvieron lugar con las dos versiones de las propuestas para una nueva edición de los cuadernos de la cárcel de Francioni, los documentos de Chiliberto, los aparatos críticos, Franco de Felice, los escritos precarcelarios, y Luisa Mangoni, el epistolario, si bien todos fueron actualizados en años posteriores, representaron el núcleo de una investigación ininterrumpida, extendida por un periodo de 3 décadas, que hoy no puede decirse que vaya a concluir. Las discusiones tuvieron lugar en años cruciales de la historia italiana y de la propia fortuna de Gramsci, cuya peculiaridad y originalidad, en lugar de desvanecerse con el oleaje del fin del comunismo y de la crisis del marxismo, a pesar de los inevitables intentos de archivarlo que se multiplicaron en periódicos y revistas, resultaron incrementadas y cada vez mejor aclaradas, con una influencia creciente en todo el mundo, que en ocasión del aniversario de su muerte en 1987 comenzaba a ser mejor conocido e investigado con un suplemento monográfico de Il Contemporaneo, Gramsci nel Mondo, la conferencia de Formia de octubre de 1989 y la primera versión de la bibliografía gramsciana, editada por John Cammett, que registraba 6.000 títulos en 26 idiomas diferentes, precisamente los años en que los observadores menos advertidos pronosticaban el olvido de Gramsci, se registraban los signos conspicuos de una nueva vitalidad y difusión de su pensamiento en la cultura internacional. 2. Hegemonía y constitución del sujeto. La vicisitud de las interpretaciones está marcada por un motivo recurrente, casi subyacente, que tomó diferentes direcciones, a veces de derecha y a veces de izquierda, por el cual se destaca permanentemente cierta extrañeza por parte de Gramsci hacia la tradición del marxismo teórico, su divergencia con el pensamiento de Marx y el carácter superestructuralista de su investigación como teórico de la sociedad civil en lugar de la estructura económica y el estado político. La circulación de esta idea es antigua y se remonta a los primeros detractores políticos que Gramsci tuvo, anteriores a la propia edición de sus escritos carcelarios, encontrándose en 1944 y 1945 en algunos artículos de Leo Valiani y Franco Momigliano, y luego en el artículo más famoso de Ernesto Buonaiuti, que mereció una respuesta de Togliatti en la revista Rinascita, con el que se definía a Gramsci precisamente no marxista. A partir de la ponencia que Norberto Bobbio presentó en Cagliari en 1967, con motivo del segundo encuentro en el 20 aniversario de la muerte de Gramsci, esta línea interpretativa se difundió significativamente, convirtiéndose a menudo en una premisa sobreentendida de lectura de los cuadernos, tanto para demostrar la distancia de Gramsci respecto a la política cultural de los comunistas, como para fundamentar contradictoriamente los residuos totalitarios de su pensamiento y su nunca alcanzada reconciliación con la democracia. El libro que Perry Anderson dedicó a las antinomías de Antonio Gramsci estaba inspirado en los análisis de Bobbio, aunque las conclusiones, a partir de una valoración diferente respecto a Marx, iban en una dirección contraria. Sin embargo, la idea de que Gramsci hubo construido una herejía solitaria, Üreweg, como pronto se empezó a decir, extrapolando un término del propio Gramsci, aislando el concepto hegeliano de sociedad civil y arraigando la hegemonía en el terreno de las superestructuras, se convirtió en un lugar común, llevando a Augusto del Noce a sostener el principio sugestivo del suicidio de la revolución, y más tarde a dos autores ingeniosos como Ernesto Laclau y Chantal Mouffe a reelaborar el pensamiento de Gramsci en un postmarxismo ampliamente influenciado por posiciones postestructuralistas, donde se esforzaban por resaltar las ambigüedades no superadas del esencialismo gramsciano. Para la ponencia de 1967, Bobbio se apoyaba en sus investigaciones, realizadas precisamente por esos años, sobre Hegel y el concepto de sociedad civil, y sin duda extrajo elementos importantes del estudio de los cuadernos que, en el lapso de una década, lo llevarían a profundizar en las grandes dicotomías del pensamiento contemporáneo y a construir las bases de su teoría general de la política. De hecho, su interpretación de Gramsci se basaba en la idea de que en el pensamiento jurídico de Hegel, las dos principales corrientes de la política moderna, el justnaturalismo y el realismo, se confundían
al sustituir el estado de naturaleza por una sociedad civil destinada a ser superada en el Estado como sociedad racional. Esta lectura de Hegel, discutible en sí misma, marcó los siguientes pasos de su reflexión, inscribiendo a Marx en la dicotomía sociedad civil-Estado, como el autor que le habría quitado al Estado hegeliano su carácter de racionalidad y afirmado en cambio a la sociedad civil y no al Estado como fuerza creadora de la historia, aunque identificando directamente la sociedad civil con la estructura y ésta con la base económica. De esta exégesis nuevamente discutible del prólogo de Marx de 1859 derivaba, casi por deducción lógica, a su caracterización de la teoría gramsciana. Inmerso en la gran dicotomía moderna entre sociedad civil y Estado y con Marx entre estructura económica y superestructuras, Gramsci habría invertido el orden de los factores, asignando a las superestructuras la función formativa en la historia, retornando al significado hegeliano de la Bürgerliche Gesellschaft, no entendida al modo de Marx, como sistema de necesidades y estructura económica, sino como trama de ideologías e instituciones. Gramsci volvía hacia Hegel contra los planteamientos de Marx, si bien retirando a la sociedad civil ese carácter prepolítico de negatividad, sustituto y traducción del estado de naturaleza que Hegel le concedió. En conclusión, no solo el concepto de hegemonía se deducía del horizonte moderno de la gran dicotomía entre sociedad civil y Estado, sino que este principio, cuyo origen era identificado erróneamente en 1926, se diferenciaba claramente de los postulados de Lenin y de la Revolución Soviética, ya que se trataba, en un caso, de una mera dirección política y en el otro de una dirección cultural más amplia. En la ponencia de Bobbio se leían intuiciones no carentes de interés, empezando por la relacionada a la diferente lectura de la sociedad civil en Marx y Gramsci. Indudablemente, en la estructura compuesta de la categoría jurídica hegeliana, uno, Marx, dirigía su mirada al sistema de necesidades y el otro, Gramsci, a la trama civil, ideológica e institucional. Los puntos más problemáticos se referían tanto a la lectura de Hegel, por el carácter negativo y prepolítico de la sociedad civil, como a la de Marx, por su identificación entre estructura y su raíz económica. Pero sobre todo, se referían al esquema dicotómico en el que se insertaba al pensamiento de Gramsci y del que se deducía su concepto de hegemonía. Después de 50 años de estudios, marcados como se vio por la edición crítica de 1975 y por el nuevo método cronológico, la representación de la relación Gramsci-Marx que subyacía en la propuesta de Bobbio ya no era posible. Investigaciones precisas reconstruyeron la presencia de Marx, especificando ediciones y textos en sus escritos juveniles, su importancia en los periodos transcurridos en Moscú y en Viena, donde pudo leer fragmentos de la ideología alemana, y su profundización denominada Retorno a Marx, que tuvo lugar progresivamente en los años de la cárcel. También en este caso, la publicación completa con un rico aparato crítico de las traducciones que Gramsci elaboró en 1930 a 1931 en el cuaderno 7 de la antología editada por Ernst Drahan, proporcionó indicaciones precisas sobre su método de interpretación de Marx y sobre los textos que intervinieron de manera determinante en la formación de su concepto de hegemonía. No solo, como se observó, por el orden jerárquico de importancia en el que se llevó a cabo el trabajo de traducción, alterando la secuencia antológica establecida por Drahan, sino por la correspondencia entre los textos de Marx con la elaboración de conceptos capitales de los cuadernos. Así, las tesis sobre Feuerbach indicaban el núcleo de la filosofía de la praxis, la subversión de la praxis, como tradujo la Umwälzende Praxis, añadida por Engels en la tercera tesis. El prólogo de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política establecía los dos principios de formación de una voluntad colectiva. Un fragmento de la Sagrada Familia proporcionaba el punto de partida para la teoría de la traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos. Además, los textos sobre el salario y la mercancía ponían fin a la leyenda de un marxismo sin el capital, mostrando la presencia del primer y tercer tomo del escrito de Marx en la elaboración de los problemas más profundos de los cuadernos, tales como, para limitarnos a algunos ejemplos, las observaciones sobre el mercado determinado y el cosmopolitismo y americanismo.
inconcebible sin el tercer tomo y sin la reflexión sobre la caída de la tasa de ganancia. Hoy, repetimos, no se podría sostener la tesis de un Gramsci que sustituye a Marx con Hegel, que teoriza sobre la sociedad civil y la función de las superestructuras más allá de los límites del marxismo teórico. Por el contrario, toda la teoría de la hegemonía se basa en una meditación original sobre la obra de Marx, como se hace evidente por el uso que Gramsci hizo del prólogo de 1859. Como observamos, el horizonte teórico de Bobbio se basaba en la gran dicotomía entre sociedad civil y Estado político, que encontraba un desarrollo en aquella aún mayor entre estructura y superestructuras. Es probable que dicha lectura de la política moderna se basara en algunos equívocos, tanto porque Bobbio tendía a considerar a la sociedad civil hegeliana como una expresión histórica del estado de naturaleza hobbesiano, sin reparar ni en la filosofía de la historia ni en las aporías internas de la filosofía del derecho de Hegel, como por la afirmada coincidencia de la sociedad civil en Marx con la base económica. Él suponía que Gramsci se había encontrado ante este gran dilema y lo había resuelto taxativamente. Por tanto, no más Marx, sino Hegel, y luego de Hegel, el idealismo moderno. En realidad, y en cualquier caso, en relación con esa representación de la política moderna, el pensamiento de Gramsci estaba orientado en una dirección diferente. Para Gramsci no se trataba de elegir uno u otro lado de la dicotomía, sino de explicar la formación de las voluntades colectivas, cómo se forman las voluntades colectivas permanentes, y en general del sujeto político, el príncipe moderno y los partidos, a partir del terreno constitutivo de la estructura. Este era para él el gran problema de la política moderna que Marx no había resuelto y que Lenin tuvo el mérito de plantear, aunque también sin lograr resolverlo. Era el problema que derivaba de la crisis orgánica de su época, de la ruptura catastrófica entre representantes y representados, del desmoronamiento político y aún antes teórico del sujeto moderno. Partiendo del mismo Marx, se planteaba la tarea de concebir al sujeto no como un dato, sino como el resultado de combinaciones históricas entre la esfera nacional e internacional, entre intelectuales y masas. El tema de la constitución del sujeto político en la crisis moderna, más allá de la dicotomía entre estructura y superestructuras, se convirtió en el germen de la forma más madura de la teoría de la hegemonía, afectando a todos los aspectos de la subjetividad, no solo a las voluntades colectivas y a los partidos, sino también al Estado político, del cual ofreció un concepto ampliado, reduciendo la distinción entre sociedad civil y Estado a una simple distinción metódica. Pronto, al menos desde las 3 series de apuntes de filosofía, Gramsci adquirirá conciencia de la importancia filosófica del problema, que llamaba en causa no solo a Hobbes y al justnaturalismo, sino a Descartes y, por tanto, a los principios trascendentales de la gnoseología kantiana y hegeliana, que parecían transfigurados pero conservados en la doctrina croceana de las categorías y en la forma en que Marx y el marxismo confiaban la subjetividad a la estructura objetiva de la economía y las clases sociales. Como explicó de manera clara en el cuaderno 11, ilustrando la génesis de la hegemonía, el hombre activo de masa o trabajador medio tiene dos conciencias teóricas, contradictorias entre sí, por lo que sin la constitución de una subjetividad política queda prisionero de la fase económico-corporativa, de una visión del mundo que ha heredado y ha aceptado del pasado sin crítica. Por tanto, la crisis del sujeto y la tarea de su constitución se convirtieron en el centro de toda su reflexión sobre la política moderna y su crisis. Para remarcar este problema, Gramsci usó en los apuntes de filosofía la imagen de bloque histórico, que retomó de manera bastante ocasional de dos textos de George Sorel y Giovanni Malagodi, un concepto complicado que evocaba una acepción en parte diferente del mismo término, relacionada con la necesidad de un bloque histórico de fuerzas sociales, políticas e intelectuales en el análisis de la cuestión meridional. Aquí, la expresión no indicaba la dicotomía entre estructura y superestructuras, sino la necesidad de tomarlas en bloque, en el sentido de síntesis y nunca en el de separación. La crítica a Croce, por haber aislado las formas de la superestructura del terreno histórico de la estructura, aparecía decisiva en este sentido. También es cierto que la metáfora del bloque histórico no estaba exenta de ambigüedad,
ya que postulaba la pretensión de superar esa dicotomía y por ello constreñía a Gramsci a complicados problemas de definición. Las oscilaciones surgían precisamente cuando afirmaba la unidad inseparable de los dos términos y se encontraba obligado a delimitar su campo semántico. ¿Cómo podía ser concebida la estructura como tal sin el momento correspondiente de las ideologías? En un texto de redacción única, que no fue retomado en los cuadernos especiales, llegó a hablar de materia en un sentido aristotélico y hasta crociano. En otro lugar, tendía a delinear la estructura a la manera de Gentile como una cristalización de la voluntad, como el pasado de un acto siempre presente, como una realidad objetiva mesurable. La teoría del bloque histórico implicaba graves dificultades teóricas, probablemente por ello eliminó su uso en los siguientes cuadernos, configurando la génesis del sujeto político en términos de fuerzas y relaciones de fuerzas. De hecho, las fuerzas indicaban la unidad viva, la completa fusión de los elementos estructurales y superestructurales y su efectiva coincidencia en el proceso de constitución de la subjetividad. Por razones comprensibles, Bobbio estableció el uso gramsciano del concepto de hegemonía en 1926 y limitó su significado en Lenin al de dirección política. Aquellos que se dedicaron a su análisis pensaron encontrar su origen, más bien, en las lecciones de Matteo Bartoli y en sus estudios lingüísticos juveniles. Félix Culpa, podría decirse hoy, que permitió explorar aspectos entonces no investigados de la juventud de Gramsci. También en este ámbito nuestros conocimientos se extendieron considerablemente. Por un lado, sabemos que el concepto de hegemonía es más antiguo en Gramsci, desde las primeras apariciones de carácter geopolítico hasta su uso sistemático después de 1923 en la lucha contra Bordiga y en la propuesta política del gobierno obrero campesino. Por otro, a partir de los libros de Paggi y Bucy-Glucksmann, advertimos mejor su centralidad en el debate soviético hasta 1929, cuando fue sustancialmente archivado, en estrecha relación con la NEP, y después de 1924, en la disputa doctrinal contra Trotsky. Hoy, la investigación histórica permite conectar cada vez más el uso que se hizo del concepto de hegemonía entre el siglo XIX y XX en Rusia e Italia con su compleja historia, que nace en la Grecia clásica, de Heródoto y Tucídides, de Platón a los estoicos, y retorna en el siglo XIX alemán, Rank, Droysen, e italiano, Cesare Balbo, Gioberti, que indica, por tanto, un principio consolidado del realismo político europeo, destinado a reaparecer en diversas formas en la propia época de Gramsci, Heinrich Strippel, Ludwig Deyo, y que hoy es parte de la moderna metodología de las relaciones internacionales e incluso se ha convertido en una categoría contenida en la concepción de la economía mundo contemporánea, como en la obra de Wallerstein. El concepto de hegemonía tiene una historia que va más allá de Gramsci, dentro de la cual puede ser situado como un punto alto respecto de su elaboración y desarrollo. Por otro lado, la nueva filología gramsciana posibilitó delinear las etapas del ajuste progresivo de esta noción, desde su primera formulación en el ensayo de 1926 sobre la cuestión meridional, donde la retoma del motivo tradicional de la alianza entre obreros y campesinos, que se encuentra atravesada por dificultades originales, los intelectuales, y por el esfuerzo de traducir la formulación soviética en lenguaje político italiano, es decir, considerando la relación norte-sur y las tareas nacionales de los comunistas, desde su reelaboración en el cuaderno 1, referido al Risorgimento, parágrafos 43-48, pasando por las 3 series de apuntes de filosofía que desarrollan el tema de la hegemonía en el ámbito teórico, hasta el concepto de hegemonía civil, donde el centro de meditación ya no es la alianza entre obreros y campesinos, sino su relación con la democracia. De hecho, podemos decir que el gran problema de la democracia moderna, el riesgo actual en toda Europa, de su crisis y decadencia en una fragmentación corporativa de intereses, llegó a representar el núcleo de esta meditación, que por ello conserva gran actualidad. El concepto de hegemonía derivó, por tanto, en gran medida de la amplia discusión que acompañó a las revoluciones rusas y que, como demostró Brandist, se interrumpió en 1929
el momento en que Gramsci, después de la carta al Comité Central del Partido Ruso de octubre de 1926, manifestaba su clara oposición al giro político e insistía en el principio de la constituyente. Precisamente, fue entonces cuando Gramsci comenzó a repensar profundamente esa categoría, insertándola en el horizonte de la democracia moderna y aportándole un desarrollo teórico sin precedentes. Lo que importa subrayar es que en la rápida evolución de los cuadernos, esta nunca adquirió el carácter de un modelo sociológico, en coherencia con la crítica dirigida a Bukharin del marxismo como sociología, sino que delineó un dispositivo analítico móvil y flexible, un intento de reconstrucción del marxismo teórico centrado, como vimos, en la tarea de la constitución moderna del sujeto político y en la conjunción en desarrollo entre la esfera nacional y la dimensión global. Además del análisis de los usos lexicales, la génesis profunda del concepto de hegemonía se remontaba a la forma en que desde el lejano 1919 Gramsci interpretaba la crisis mundial como una contradicción entre el cosmopolitismo de la vida económica y el nacionalismo de los estados, en la falta de un acomodo de la política con la economía que implicaba una periodización capaz de indicar un punto de ruptura en el desarrollo de los estados nacionales europeos 1870 y una discontinuidad adicional en el último episodio de la guerra de movimiento y el comienzo de la era de la guerra de posición. Contradicción, la del cosmopolitismo económico y el nacionalismo político, que se encontraba en la raíz de la crisis orgánica global en la que el mundo había caído, con la incapacidad de todos los sujetos para ejercer una función hegemónica real. El juicio afectaba en primer lugar a la Unión Soviética, esculpida en la imagen de un cesarismo progresivo, incapaz de promover una nueva forma de internacionalismo. La crisis de los estados nacionales, la búsqueda de un cosmopolitismo de tipo moderno, capaz de recuperar el antiguo proyecto de unificación de la humanidad, que había sido del cristianismo, del iluminismo y del socialismo, en una forma no abstracta o utópica, sino conjugándola con el punto de partida de las naciones, es decir, de la historia misma, representaba la fuente de esa unión original entre la esfera nacional y la dimensión global que en los cuadernos constituye el núcleo de la teoría de la hegemonía. 3. Genealogías y tradición nacional. Después del shock que significaron los eventos de 1956, las interpretaciones de Gramsci fueron atravesadas por una crítica recurrente al historicismo y más precisamente a las genealogías nacionales dentro de las cuales, se repite, se incluía al autor de los cuadernos. Se consideraba necesario desvincular a Gramsci de la línea local del idealismo, en particular de Croce y del crocianismo, pero también de cierta relación angustiosa con la tradición marxista italiana, Antonio Labriola, y del diseño de la política cultural que, bajo la guía de Togliatti, acompañó y apoyó esta lectura. Los ejemplos podrían ser múltiples, desde el debate en Il Contemporáneo, que antecedió a las revelaciones de Khrushchev del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, hasta los debates en la revista Ragionamenti y la edición en 1959 de La Città Futura. Como escribió Ludovico Gay-Monat, se trataba de separar el fuerte idealismo, para el cual no eran suficientes, añadió de manera emblemática, ni siquiera las enseñanzas del propio Gramsci a pesar de ser tan valiosas, y de pasar por alto, observó Alessandro Pizzorno, ese fenómeno realmente patológico en el que se había convertido el spaventismo, residuo de la mentalidad nacionalista de Giovanni Gentile. La ofensiva contra las genealogías pronto se convirtió en un lugar común tanto en la crítica de izquierda como en la del área liberal, atacando un rasgo significativo o al menos no marginal de la interpretación de Gramsci elaborada durante 2 décadas, que como se dijo, se relacionaba a la forma en que sus obras fueron publicadas, la primera edición de las cartas desde la cárcel y la edición temática de los cuadernos de la cárcel, y a la construcción de una política cultural, idea que se remontaba a los lineamientos del quinto Congreso del Partido Comunista Italiano, con el énfasis asignado a su función nacional y que volvía a primer plano con mayor razón después de 1947, constitución de la Cominform y ruptura de la unidad antifascista, a la altura del sexto y séptimo Congreso. Entre la conferencia sobre Giolitti, que tuvo lugar en Turín el 30 de abril de 1950,
y el ensayo incompleto de 1954 sobre la Briola, Togliatti le dio una forma clásica y sustancialmente abierta al asunto, delineando con precisión su fisonomía en su intervención ante la Comisión Cultural de abril de 1952, donde no solo mencionó a Francesco de Sanctis y a Antonio Labriola, sino también a Giordano Bruno y Galileo Galilei. Después de 1956, la referencia a la tradición nacional no fue descartada, pero ciertamente se adecuó a los principios del policentrismo y de las demás vías nacionales para seguir desarrollándose, como se puede ver en el informe de Togliatti al Comité Central del 24 de junio de ese año. Este itinerario, con las primeras críticas explícitas, acompañó la preparación del primer encuentro gramsciano en 1958, donde se abordó el asunto en la ponencia de Eugenio Garín y en la propia disertación de Togliatti sobre Gramsci y el leninismo, en la que, enfatizando contra las nuevas interpretaciones consejistas, la centralidad de la relación entre Gramsci y la obra de Lenin, reafirmó y actualizó los puntos centrales de su lectura. En la forma en que Gramsci interpreta y renueva la doctrina del marxismo revolucionario, escribió entonces, se encuentra implícita la afirmación de la necesidad del avance hacia el socialismo por una vía nacional, determinada por las condiciones históricas de nuestro país. Es esta vía nacional la que él quiso abrir. Posición que encontró una clave de lectura más sistemática en 1961 con la publicación del escrito sobre la formación del grupo dirigente del Partido Comunista Italiano en 1923-24, definido justamente como un hecho periodizante en la historia de las interpretaciones de Gramsci. Más explícitas fueron, por otra parte, las palabras de Mario Alicata en la fase preparatoria del encuentro, desde el artículo entregado a Il Contemporáneo en 1956 hasta las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión Cultural cuando, contra las nuevas deformaciones del pensamiento de Gramsci, reafirmó con energía que era necesario estudiar las fuentes italianas del marxismo y darle valor a la tradición italiana del marxismo. Al lado de los estudios de Garín, que comenzaban a iluminar un terreno bastante oscuro, y los que fueron llevados a cabo por Giuseppe Verti, la tradición italiana a la que se refería Alicata había sido correctamente delimitada por Togliatti en discursos y artículos de corte cultural y político, aunque no fuera ilustrada por una historia intelectual y filosófica de suficiente profundidad. Cuestiones centrales para la interpretación de Gramsci, la relación con la herencia de la Briola o el problema del anticroce, seguían siendo más declarativas que efectivamente exploradas y profundizadas por la cultura comunista. Cuando se entraba en el meollo, resurgían las imágenes habituales de un Labriola encajado en la época de la Segunda Internacional y de un idealismo entendido como ideología de la burguesía, merecedora solamente de supresión y eliminación. La genealogía constituía una línea fecunda de política cultural, conectaba a las diversas estaciones de la estrategia política, pero resultó insuficiente en el plano teórico, por la lectura inadecuada que implicaba y por las numerosas exclusiones, empezando por Giovanni Gentile, e incapaz de generar un ciclo de investigaciones tendiente a validar su significado. Además, faltaba una precisa determinación del método con el que Gramsci reconstruyó el nexo entre dimensión nacional y global, centrado, como veremos, en la teoría de la traducibilidad. En consecuencia, faltaba la posibilidad de insertar el estudio de la cultura italiana, como se leía en los cuadernos, en el marco de una narrativa distinta del orden mundial, basada en las categorías de revoluciones pasivas y americanismo. Así, la tradición nacional evocada por Alicata se mostraba separada del motor principal de todo el análisis gramsciano que miraba al mundo y no a la nación, comenzando a recorrer paralelamente a los ganglios vitales del nuevo marxismo de entonces, corriendo el riesgo de transformarse en una tesis defensiva que se exponía a la crítica de quienes veían en esa tradición solo el encerrarse provinciano de un país atrasado y sin recursos culturales propios. Para pensar en toda su extensión la relación con la tradición nacional, era necesario, además del comienzo de una investigación filológica que restituyera adecuadamente el texto de los cuadernos, un estudio de larga duración que asignara a la filosofía italiana un significado original, ubicándola con mayor precisión dentro del desarrollo del pensamiento europeo, incluso
en comparación con los ilustres precedentes de Gentile o Garen, Historia de la filosofía italiana se refiere hoy cada vez más a las investigaciones sobre la circulación global de la filosofía, aquellas que ponen al centro, por ejemplo, la relación entre las culturas nacionales, las influencias intelectuales, la difusión y la traducción de escritos. El tema central se refiere, en primer lugar, a la relación con la herencia de Antonio Labriola, un autor sobre el que Gramsci meditó desde los primeros años 20 y que en los cuadernos, más allá de la crítica que no dejó de dirigirle, llegó a representar junto a Lenin una excepción singular en la historia del marxismo y una guía para el estudio de la obra de Marx. Todos recuerdan las palabras con las que cierra el cuaderno 11 sobre la necesidad de volver a poner en circulación a Antonio Labriola y hacer prevalecer su enfoque del problema filosófico. Palabras que no deben ser aisladas del contexto del cuaderno completo y que indican la posición central de la crítica del marxismo combinado, en la práctica, a todo el marxismo difundido después de la muerte de Marx. La idea fuerza de una plena autonomía e incluso autosuficiencia del marxismo teórico respecto a las principales tendencias de la filosofía moderna, idealismo y materialismo, un método de lectura de Marx que tendía a extraer de los criterios prácticos toda una concepción del mundo, una filosofía, mayormente implícita en la acción política predominante. La nueva ortodoxia de Gramsci nacía en definitiva del diálogo cada vez más estrecho con los principales postulados de la reflexión de Labriola, hasta retomar, a partir de mayo de 1932, la expresión filosofía de la praxis que Labriola utilizó en su tercer ensayo sobre el materialismo histórico y que Gramsci, por motivos profundos de orden teórico, no solo para alejar la atención de la censura, sustituyó sistemáticamente a términos como materialismo histórico que repetían el equívoco combinatorio que tal análisis pretendía superar. Pero la influencia de Labriola no se detiene aquí. Esta evoca, para limitarnos a algunos ejemplos, una crítica radical al finalismo, el problema de la interdependencia, una lectura de la historia de Italia según el principio de las revoluciones pasivas, la crítica a Croce y, en general, el llamado a la historicidad de las categorías, la abstracción históricamente determinada y la delimitación de la relación entre el marxismo y los saberes empíricos, con la capacidad de la filosofía de la praxis de incorporar los resultados de las ciencias a la explicación histórica de los procesos reales. Negar la relación entre el marxismo nuevo de Gramsci y la obra de Labriola significaría negar la evidencia de los propios textos y el desarrollo de los conceptos que se exponen en ellos. Sin embargo, para valorar esta herencia, era necesario, antes de realizar un análisis renovado de los cuadernos, un conocimiento más completo de la obra de Labriola, que superase la antigua persuasión de un episodio periférico en la historia del marxismo, subordinado a Engels y a los cánones habituales de la Segunda Internacional. Solo un nuevo estudio filológico y filosófico del pensamiento de Labriola, como se comenzó a hacer con el plan de la edición nacional de sus escritos, con la utilización de un importante fondo archivístico, pudo restituir la justa importancia al vínculo profundo que Gramsci mantuvo con este autor y con toda la tradición del marxismo italiano. Otorgar el debido valor a la relación con Labriola y al principio de una filosofía de la praxis, el verdadero corazón de la nueva ortodoxia de los cuadernos, también significaba iniciar una consideración diferente de la deuda de Gramsci con la tradición nacional italiana. Más allá de cualquier enfoque genealógico, Labriola es el centro de una historia intelectual, el encuentro de diferentes líneas teóricas que remiten a la obra de Bertrando Spaventa y al hegelismo meridional, y por otro lado, al desarrollo de las principales corrientes filosóficas de los primeros años del siglo XX. Esta trayectoria nacional no representa una descendencia unívoca o localista, sino el resultado de una constante traducción del pensamiento global en el ámbito del flujo recíproco y nunca suspendido con la gran cultura europea, comenzando por la difusión de las obras de Hegel y Marx. La propia filosofía de la praxis también pudo surgir de la reflexión de Labriola de los textos marxistas gracias a la enseñanza que su maestro, es decir, Bertrando Spaventa, le había transmitido en relación a las tareas civiles de la filosofía, la naturaleza práctica del intelecto, la reforma de la dialéctica hegeliana y la circulación del pensamiento europeo. No es difícil percibir que la praxis, en el sentido que se le dio en el tercer ensayo, unificaba las tesis de Marx con las que Spaventa
al revisar y reformar a Hegel, elaboró en sus escritos, y que el gran tema de la interdependencia, desarrollado en el cuarto ensayo póstumo, convertía en el lenguaje de Marx y del marxismo el principio de la circulación del pensamiento europeo que Spaventa ilustró en sus célebres proyecciones. Y se debería agregar que la misma concepción que produjo Spaventa no nació del vacío, sino de la forma específica en que la obra de Hegel fue recibida dentro de la filosofía italiana a partir de las primeras décadas del siglo XIX. Gentile no estaba del todo equivocado en sus años juveniles al acercar Spaventa con Marx, aunque su operación se desviaría pronto en una crítica de ambos hasta llegar a la construcción de ese sistema que se conoce como actualismo. Sin embargo, la relación de Gramsci con Labriola también plantea el problema de redefinir la deuda de Gramsci con el idealismo moderno, con aquellos maestros del primer 900, empezando por Croce y Gentile, de cuyas obras se nutrió, sin lugar a dudas, en su juventud. En un camino análogo y paralelo al que ha llevado a la edición nacional de los escritos de Gramsci, la interpretación de estos autores también fue ampliamente renovada a partir de los primeros años 80. Para recordar los principales episodios: las conferencias de Anacapri y Padua de 1981, el lanzamiento de la edición nacional de las obras de Croce en 1982, la conferencia de la Sociedad Filosófica Italiana de 1987 y la de Orvieto de 1991, la empresa de la enciclopedia Croce Gentile del 2016 y la nueva edición de la correspondencia entre Croce y Gentile. Habiendo llegado al cuarto de los 5 tomos previstos, nuestros conocimientos se precisaron y ampliaron considerablemente. Emergió la importancia duradera de la confrontación que ambos emprendieron en relación a la obra de Marx, las notables discontinuidades de su camino teórico, siempre marcado por las réplicas de su tiempo histórico, y la dificultad para esquematizar sus respectivas filosofías en la categoría de idealismo que durante mucho tiempo funcionó como una especie de Passepartout, no solo porque uno de ellos, es decir, Croce, la rechazaba explícitamente, prefiriendo, como se sabe, la de historicismo absoluto, sino también porque el desarrollo de su pensamiento, desde la temática gentiliana del sentimiento hasta la crochana de la vitalidad, muestra crecientes disonancias hacia el paradigma clásico de las filosofías idealistas. Estas observaciones hicieron necesarias investigaciones adicionales y, en comparación con el pasado, menos ingenuas y esquemáticas sobre la relación entre Gramsci y el idealismo, una relación que en los cuadernos se volvió muy crítica hacia Gentile, pero que hacia la obra de Croce dio lugar a una discusión que se puede definir como memorable, única por su amplitud y profundidad, destinada a manifestarse en un cuaderno especial y a resumirse en la difícil fórmula del anticroce, del que escribió: valdría la pena de que todo un grupo de hombres le dedicasen 10 años de actividad. Un pasaje demasiado importante para que la crítica gramsciana lo pase por alto o lo excluya, como a menudo sucede con cómodas simplificaciones. Lo que significa, por supuesto, no fantasear sobre un inexistente crocianismo o idealismo de Gramsci, sino profundizar en los motivos de una crítica que, como toda crítica, asume en sí misma el objeto criticado, a menudo transfiriendo sus contenidos, poco importa si mejor o peor, de una forma ciertamente diferente y nueva. Además, el hecho de que Gramsci, en la misma línea que Labriola, refutara el carácter trascendental de las categorías de Croce, y por ende la raíz kantiana de todo el idealismo moderno, mostrando su incompatibilidad con un riguroso historicismo, representa una objeción a la filosofía del espíritu que merece ser considerada. 4. Filosofía y filosofía de la praxis. No solo la filosofía de la praxis, entendida como nueva elaboración del marxismo teórico, sino también la filosofía como dimensión específica del conocimiento, recibió una atención tardía en la historia de las interpretaciones sobre Gramsci, a pesar de la importancia que adquirió en los cuadernos, al menos en las 3 series de apuntes de filosofía y en los cuadernos 10 y 11. Solo investigaciones recientes, no carentes por supuesto de geniales precedentes, comenzaron a indagar en la estructura conceptual de las categorías elaboradas por Gramsci. Durante mucho tiempo, basta pensar en los diversos encuentros cada 10 años por el aniversario de su muerte, la filosofía se mantuvo al margen de la investigación sobre Gramsci y sustancialmente ajena a los contenidos impartidos en el ámbito académico.
Por otra parte, este retraso en el análisis teórico tiene explicaciones no secundarias. Gramsci fue un crítico muy radical de la filosofía de tipo especulativo. Esta fue la principal objeción dirigida al idealismo, así como del materialismo y del realismo, es decir, de cualquier filosofía separada del proceso histórico y de la praxis política. Cada vez que penetró en el discurso filosófico stricto sensu, lo hizo dentro de un horizonte más amplio de reflexión, que consideraba las grandes cuestiones de la interpretación histórica y de la lucha civil. Algunas de las observaciones más comprometidas, como la crítica de la realidad del mundo exterior, se insertaban en el diálogo con personajes destacados como Bukharin y Croce. Es fácil entender que la novedad de su enfoque, especialmente para el público italiano, no ayudó a su recepción académica, llevando a menudo a confundir el ligamen entre filosofía, historiografía y política con una especie de renuncia a la reflexión filosófica como tal. Sin embargo, Gramsci asignó al problema filosófico una tarea estratégica fundamental que no puede ser eliminada sin extinguir el proyecto general de la filosofía de la praxis. Por un lado, señaló el trabajo analítico de estudiar la estructura de esa articulación de elementos teóricos y prácticos que genera una visión común del mundo, siendo que la filosofía de una época histórica no es más que la historia de esa misma época. Por otro lado, en un pasaje decisivo del cuaderno 11, distinguía la filosofía espontánea y el momento de la crítica y de la conciencia, confiando precisamente a la filosofía la tarea de elaborar la crítica del sentido común, llevando con ello al movimiento obrero más allá de su límite económico corporativo. No es difícil comprender que el problema filosófico constituyó un pasaje crucial en la transformación de su concepto de hegemonía, que le permitió llenar ese término de nuevos significados, ampliar su campo semántico y llevarlo desde la primera acepción de dirección política y predominio en el ámbito de la alianza revolucionaria entre obreros y campesinos, hasta convertirse en un principio de política moderna y de democracia. La razón por la cual, alrededor de mayo de 1930, Gramsci se ocupó de los apuntes de filosofía para luego desarrollar sus planteamientos desde la primavera de 1932 en los primeros cuadernos especiales, está ligada a la conciencia de que la teoría de la hegemonía solo podía crecer a través de una reelaboración radical de las categorías que la conformaban. Es por esto que en los cuadernos entre hegemonía y filosofía se establece un vínculo estrecho y en última instancia inseparable. En la crítica al manual de Bukharin, Gramsci usó ampliamente los conceptos del idealismo, en particular de Hegel y a veces de Bergson, en un intento de reducir tanto la trascendencia de las ideas especulativas como la de la materia a un plano de rigurosa inmanencia e historicidad integral, encontrando así los motivos para la definición del sentido común y para el rechazo de las religiones tradicionales. Si bien fue la metáfora del bloque histórico la que lo obligó una vez más a articular el sentido general de la realidad, el bloque histórico, escribió, es el equivalente filosófico del espíritu en la filosofía crociana, que en su visión estaba constituida por la relación originaria e indivisible entre la estructura y la superestructura. Clara en sí misma, la tercera tesis marxista sobre Feuerbach, que tradujo en el cuaderno 7 con la expresión subversión de la praxis, implicaba el problema de definir el nexo entre los dos términos constitutivos del mismo proceso histórico. Lejos de resolver la realidad en el movimiento de las superestructuras, Gramsci reprochó a Croce precisamente ese pecado de abstracción, llegando a concebir el círculo de las superestructuras como un círculo de formas distintas, comenzando por la fase inmediata de simple afirmación voluntaria, indistinta y elemental de la actividad política. La cuestión de la dialéctica, fundamental en Hegel y en Marx, no podía, por tanto, ser resuelta en el plano de las superestructuras, sino que implicaba su relación con la estructura. Si en la filosofía de Croce el movimiento dialéctico de la realidad era desencadenado por lo negativo, entendido como decadencia de la forma categorial en materia y contenido, de la forma siguiente, Gramsci creyó encontrar el origen, aunque solo el origen, del devenir en la estructura, que definió de manera característica como unidad de los contrarios. Debe prestarse atención al hecho probablemente muy meditado de que en la segunda redacción en el cuaderno 13 utilizase la fórmula aristotélica de contrarios y no la de opuestos hegeliana o crociana,
que utilizó en la primera redacción en el cuaderno 8, concentrado en la teoría de la hegemonía y en el conflicto social adecuado a ella, a guerra de posición, comprendió con precisión que la dificultad hegeliana consistía en el paso delineado en la doctrina de la esencia de la diversidad a la oposición y de esta a la contradicción. En su concepción, el paso a los opuestos no era posible sin la constitución de una subjetividad política, la praxis, capaz propiamente de convertir a los contrarios de la estructura en fuerzas realmente opuestas, en movimiento dialéctico y, por tanto, en devenir histórico. Esta interpretación encuentra confirmación en el famoso, aunque oscuro, pasaje que se lee en el cuaderno 8 y en su correspondiente texto de segunda redacción en el cuaderno 10, donde Gramsci se refiere a una dialéctica domesticada, la cual, explica, presupone mecánicamente que la antítesis debe ser conservada por la tesis para no destruir el proceso dialéctico, que por lo tanto es previsto como si se repitiera mecánicamente hasta el infinito. Por el contrario, agregó, en la historia real, la antítesis tiende a destruir la tesis. El resultado es una superación, pero sin que se puedan medir los golpes a priori, como en un ring de lucha convencionalmente regulada. Cuanto más la antítesis se desarrolla a sí misma implacablemente, tanto más la tesis se desarrollará de la misma forma, o sea, demostrará todas sus posibilidades de vida. Además de la crítica esbozada aquí del concepto de previsión, Gramsci reitera el concepto principal de su posición, lógica al mismo tiempo que política, según el cual la estructura determina la antítesis, los contrarios y los distintos medibles en términos cuantitativos, que sólo su conversión en una subjetividad política permite desarrollar un auténtico conflicto social, una lógica de opuestos, donde el resultado es una superación. Como se señaló en páginas anteriores, la radicalidad del análisis tendía a consumir la base del discurso, el esquema de bloque histórico que se basaba en la clásica distinción entre estructura y superestructuras, de donde emergía la imagen de las fuerzas y de las relaciones de fuerzas, que de hecho sustituirán en las notas posteriores al esquema categorial anterior. La teoría de la traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos acompañó a la del bloque histórico. Si se observa con atención, ambas giran en torno al mismo objeto. Si el bloque histórico indicaba el equivalente filosófico del espíritu, la traducibilidad tiene como principio una expresión cultural y filosófica fundamentalmente idéntica, característica de una determinada fase de civilización, capaz de traducirse en un lenguaje diferente, dado por la tradición particular de cada nación o de cada sistema filosófico. Aquí también el concepto elaborado por Gramsci muestra esa complejidad y multilateralidad de enfoque que es típica de casi todas sus categorías en los cuadernos, no solo por sus vínculos con los estudios lingüísticos que llevó a cabo en su juventud, investigados por autores como Lopíparo, Schirru y Carlucci, sino también por el significado político y por las múltiples fuentes que delinearon su fisonomía. En cuanto al sentido político, está claro que la traducibilidad intervenía en la gran disputa del movimiento comunista entre la revolución permanente y la construcción del socialismo en un solo país, representando en el plano teórico la búsqueda de ese cosmopolitismo de tipo moderno que se encuentra en el fondo del esfuerzo intelectual de los cuadernos, repitiendo en el terreno de la filosofía la célebre máxima por la cual el punto de partida es nacional y es desde este punto de donde se debe partir, mientras que la perspectiva es internacional y no puede ser de otra forma. Para elaborar esta reflexión, Gramsci utilizó numerosas fuentes, algunas declaradas, la Sagrada Familia de Marx y Engels, el discurso de Lenin del Cuarto Congreso de la Comintern y dos ensayos de Bailati y Prezzolini, otras implícitas, la teoría de la circulación del pensamiento europeo de Bertrand de Spaventa, el cuarto ensayo de la Briola y la filosofía de la práctica de Croce. De ello surgió una meditación original que en términos filosóficos volvía a referirse al espíritu y a la formación del concepto universal, devueltos a esa mundanidad y terrenalidad absoluta, de la que se habla en otros lugares de su obra, además de un ejemplo fundamental de filología viviente, según la fórmula que en forma sugestiva Gramsci opuso al sociologismo de Bukharin. La teoría de la traducibilidad en el doble convergente movimiento de las naciones y de los sistemas filosóficos indicaba el propio ritmo de la práctica hegemónica, la capacidad del sujeto para constituirse, accediendo al sentido global de la época y al mismo tiempo contribuyendo a su formación.
lo que supo hacer el genio político de Maquiavelo con el mito viviente del príncipe y que el príncipe nuevo y moderno debería repetir en la época de crisis de los estados nacionales y de las voluntades subjetivas, no individuales, sino colectivas. Serie de lecturas La Riel Editorial, dirigida por Gary Pinto Villanueva. Leyendo a Gramsci de Marcello Musté, extraído del libro Gramsci ayer y hoy,